Muy bien, pues hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Hablando de Ventas con Quique y Yuri. En este episodio vamos a hablar de los hunters, de los generadores de oportunidad, de los cazadores y de los iniciadores un poco de negocio en ventas. Bueno, primero definamos un poco qué es esto y de dónde viene, ¿no? Uriol, claro, llevas muchos años tú trabajando en ventas, con equipos comerciales. Primero, ¿qué es un hunter y qué tiene que tener un buen hunter para ti? A ver, un hunter, bueno, hoy en día a lo mejor cuando hablamos de hunter hablamos de SDRs, pero al final hunter sería el que busca la oportunidad, ¿no? El que proactivamente va fuera, ¿no? El hunter es cazador, va fuera a cazar a su presa, ¿no? Pues esto es lo que hoy en día le llamamos más el SDR, ¿vale? Que al final es la primera etapa del funnel, sería tengo que llamar, tengo que enviar mails, tengo que ir a eventos, ¿vale? Hay muchas maneras de huntear o de prospectar, ¿de acuerdo? Eso sería un poco yo creo, la definición. Es verdad que hace unos 10-15 años en las empresas llamamos hunter a los que prospectaban y luego teníamos los farmers, que eran los que mantenían las cuentas, ¿vale? O era hunter, closer y farmer, ¿vale? Depende de la empresa, el hunter y el closer podría ser la misma persona. Hoy en día la terminología pues ha cambiado un poco, el SDR podría ser el hunter, el closer es la account executive y el farmer sería el customer success, ¿vale? Eso es un poco la definición. Es verdad que en algunos casos hunter puede ser una manera de ser, ¿no? Yo soy más hunter, yo soy más... Es lo que te iba a decir, o sea, para mí era un tema más de personalidad laboral, yo pensaba que era eso. O Bueno, sea, se hunter no, utiliza en terminología, ¿eh? Yo he tenido equipos de hunters y de farmers. claro, pero yo pensaba que era, esta persona es más hunter o es más así, aunque su rol sea otro. O sea, Bueno, es manera de, o sea, en qué se siente cómodo, en qué es bueno. si eres Normalmente SDR, somos buenos en uno de los tres. Como destacamos en uno de los tres, luego tienes que saber hacer las otras dos lo también. ideal es ser bueno en los tres. Pero Pero muy bueno eres en uno de los tres sí, normalmente. si es muy bueno en uno, que ahora vamos a hablar más de los hunters, Sí. es más el SDR, ¿no? O sea, el SDR pues es bueno prospectando. Que a lo mejor será bueno también manteniendo clientes, puede ser. Pero es verdad que para empezar las ventas muchas veces también se empieza como SDR, que ojo, es difícil. O sea, yo creo que es la parte más difícil, la de prospectar. Es más difícil prospectar a veces que mantener un cliente o que cerrar un acuerdo. Es más duro porque te encuentras, o sea, más estímulos, más nos y más... Es más duro, sí. Sí, sí. Hay más rechazo al final. O sea, tienes muchos estímulos, la gran mayoría serán negativos y luego tendrás uno bueno o dos al día que te darán para generar negocio. Y el closer es más estratégico, o sea, es más aprender a persuadir, es un trabajo un poco más, entiéndeme, inteligente. O sea, es como entender mejor el caso, es más consultoría. Y el farmer es más tener esa paciencia muchas veces, esa empatía y esa capacidad de entender a la otra persona para mantener como y fidelizar al cliente. Pero sí, sí, el hunter para mí es lo más duro, sin duda. Sí, Pero sí. más duda, pues vea que los juniors siempre empiezan como hunter o SDR, pues vea que es más duro, y es verdad, pues vas con más ilusión, vas con más energía, pues vea que a los 2 o 3 años, pues muchas veces ya pasan a account executive o a closer. ¿Por qué? Pues porque es difícil estar 20 años haciendo solo prospección. En todo caso, yo, o sea, llevo más de 25 años en temas de ventas y es verdad que la figura de hunter o de SDR, los buenos, son peculiares, ¿eh? O sea, son perfiles, o sea, los outperformers son gente, o sea, yo he vivido, o sea, he visto a comerciales o hunters que es que son espectaculares cómo trabajan, ¿no? ¿Por qué? Porque son capaces de llamar, cuelgan el teléfono, vuelven a llamar y están llamando todo el rato, todo el rato. O sea, tienen la capacidad de tener listado de todos los prospects que han de llamar ese día y es llamar, bueno, yo lo he hecho también, ¿eh? O sea, yo he estado en empresas donde me tocaba hacer 50 llamadas una mañana, pero el bueno es el que llama, cuelga, llama, habla, cierra reunión, cierra contrato, lo que sea, y sigue llamando. El que entre una llamada y otra está 2 minutos buscando, no sé qué, se despista, mira Facebook, mira no sé qué, o sea, no es el buen hunter o no es el buen SDR. Realmente es un trabajo que has de picar mucha piedra, ser muy eficiente, tienes poco tiempo y realmente muy rápidamente has de hacer muchas cosas y has de estar muy bien organizado. Estoy de acuerdo. O sea, es un trabajo muy de organización también. O sea, es que no es fácil encontrar un buen SDR porque tienes que juntar el hambre y la sangre de querer, pues esa energía de abrir puertas, tener resiliencia y suele ser como una skill o una soft skill de personas, generalizando mucho, pero como
alocadas, despistadas, como muy alegres, pero luego tienes que ser muy ordenado, muy organizado y muy disciplinado, que suele ser una skill de otro tipo de persona, más cuadradas, más tranquilas, normalmente. Entonces tienes que tener las dos, normalmente tienes una de las dos, y luego tienes que aprender a tener la otra. Yo, por ejemplo, naturalmente me sale un poco más esa potencia, esa energía, esa intensidad, y el orden y eso, o sea, la disciplina la he tenido que entrenar y la sigo entrenando porque no me sale natural. Entonces, o sea, es hackear un poco el cerebro e intentar, pues eso. Pero hay que serlo, sin duda. Luego, Porque, en ciertas empresas, perdona, el orden le puedes dar al SRE, es decir, que si tienes un CRM claro, en el cual le enchufas cada día, pues mira, tienes que hacer estas 50 llamadas y es más la máquina o el RevOps quien le prioriza las tareas, claro. el SR lo único que tiene que hacer es llamar. Es verdad que aquí es un hunter que lo único que hace es llamar, llamar, llamar y no decide a quién llama, ¿vale? A mí me gustan los que saben a quién están llamando, mapean los contactos, que es verdad que necesitas un tiempo, o sea, para mapear, para revisar, para ver a quién estás llamando, qué le vas a decir, cuál es la tipología de persona que vas a llamar, vas a analizar tal. Todo esto requiere tiempo, es verdad que es difícil hacer llamadas sin non-stop. Pero a mí me gustan también los hunters estos que, sobre todo cuando estás vendiendo un producto ya de enterprise o mid-market, ¿no? Pues que necesitas saber bien quién es el contacto, requiere un cierto tiempo de preparación. Y ahí también es, claro, aquí ya la organización es indispensable, pero también la resiliencia y, como tú has dicho, y que sea capaz de llamar mucho, porque al final o llamas o no funciona. Pero yo creo que es súper importante esto, ser capaz de mapear, ser capaz de encontrar quiénes son los contactos y luego al final el hunter no es solo de llamar en la parte de mail, pero también en la parte de networking. O sea, yo creo que es importante también que los hunters sean capaces de ir a un evento y vender en un evento y darse a conocer al final. Solo estar en tu oficina llamando, yo no sé si tú haces, Quique, también eventos, etcétera, pero solo estar llamando en tu oficina, hostia, te quedas ahí encerrado y no sales a ver lo que pasa en el mundo. Estoy de acuerdo. Sí, hablamos de eventos el otro día, o sea, hay que ir a eventos y o sea, si lo sabes aprovechar, generas mucho negocio por eventos y hostia, no es tan fácil. O sea, tú vas a un evento, conoces a muy poca gente o a nadie y vas solo. Y a ver, si son eventos que ya están dados para darse a conocer y para conocer gente, pues está bien, pero si son eventos un poco más, pues eso, conferencias y cosas así que no son de networking puro y duro, tú tienes que darte a conocer y no es tan fácil, o sea, tener a tres personas hablando de pie de un tema y tú ponerte ahí, intentar hacerlo elegante, porque al final, pues es antinatural un poco decir, hola, perdonad que me interesa de lo que habláis, soy Quique, encantado de conoceros y si me puedo sumar a la conversación, te lo he hecho así de veces y las primeras veces cuesta, ¿no? Entonces, este saltar al vacío del hunter hay que tenerlo. Y además, hostia, es que hablabas ahora y es verdad que es curioso que un trabajo como el del hunter o el del SDR, o el generador de oportunidades, a nivel hard igual no es el más difícil, o sea, a nivel técnico, digamos, no es lo más complicado, porque como te digo, no es un trabajo súper complejo, pero sí que a nivel soft es muy complejo, o sea, es muy... O sea, si tú tienes las soft skills necesarias para ser un hunter muy destacables, probablemente puedes llegar a ser director comercial muy bueno, o puedes llegar a liderar, o sea, todas esas soft skills que tiene un hunter verdaderamente son muy importantes y muy difíciles de conseguir y de pulir para un perfil tan junior. Desde primeras estarás trabajando temas no tan técnicos, sino más blandos de la personalidad laboral y de tener que aprender a trabajar y a vender, que te irá muy bien para siempre. Entonces, hostia, está muy bien empezar como hunter y no es tan fácil. O sea, todo Sí. lo contrario. De Yo hecho. he visto hunters muy buenos que han evolucionado mucho, luego también he visto hunters muy buenos, pero que solo saben hacer una cosa, Exacto. que es llamar, 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 venden muy bien a lo mejor, pero luego hay una serie de skills a lo mejor más de organización o de valor de ejemplo, etcétera, pues que no, porque a lo mejor van muy por la pasta, porque es verdad que también el hunter o el comercial en general se mueve por bonus, y muchas veces también el llamar más, el cerrar más reuniones, el generar más oportunidades, lo que estás buscando es ganar más bonus y a veces es contradictorio porque son capaces de vender cualquier cosa a cualquier cliente que luego al final acaba siendo char, ¿vale? Que a corto plazo ha vendido mucho, Claro. pero luego a medio o largo plazo te das cuenta de que todo lo que ha vendido este hunter que era buenísimo, este SDR que genera muchas oportunidades, etcétera, pues son clientes que no, finalmente no eran lo que deseamos. Pero estoy de acuerdo contigo, si un buen hunter, si luego tiene unos skills de valor de ejemplo, es organizado,
pero sabe muy bien el tema de la persuasión, lo que tiene que decir, cómo hablar, cómo convencer al cliente a nivel de una, pues de la llamada, etcétera. Esto tiene mucho ganado. Y yo creo que el hecho de ser hunter, y lo hemos hecho en el último episodio, en todas las C-levels, ¿no? O sea, posiciones de C-level de cualquier empresa, necesitas ser un poco comercial y necesitas ser un poco hunter, ¿no? Porque al final pues tienes que ser proactivo, buscando proveedores, buscando clientes, cualquier posición tienes que estar ahí. Justo ayer tuvimos una reunión con un director comercial súper chief commercial de una empresa muy grande multinacional, que a priori pues, es un perfil muy, muy directivo, muy, muy top. Y era super hunter. Sí, sí, sí. Su personalidad. O sea, en ningún momento él caza, porque o sea, tenía, creo que eran, ¿cuántos comerciales? No sé, igual, muchos, no sé si eran 300, sí. cientos o miles de comerciales a su cargo. Él no caza, pero a la mínima que habló con nosotros ya nos hizo un par de bromas Sí, sí. para Nos dijo hoy venir a las venir a las oficinas oficinas. O para sea, presentar al. O sea, nosotros que tenemos que ir a decirle, vamos a ir a tus exacto. oficinas, tal. No, fue él quien nos propuso venir a las Porque oficinas. habrá hecho tanta visita comercial que le sale natural esa cosa de generar confianza, de hacer la broma, o sea, de eso, de esa cosa comercial que tienen los hunters. Pero esto ha cambiado mucho, ¿eh? Y perdona que es un inciso, pero yo en mi época siempre íbamos a hacer visitas. O sea, hace 15 años siempre íbamos a la oficina del cliente, le enseñamos, presentación, teníamos una presentación, papel a veces, y todo esto se ha perdido. O sea, ya no se hacen visitas in situ. Nos vestimos, el otro día lo hablábamos, pero claro, a veces vas vestido normal, tienes una reunión. O sea, yo cuando iba a una visita siempre iba con camisa, iba con americana, pero claro, a veces me pilla un meet con un cliente nuevo o tal, y a lo mejor voy vestido normalito porque estoy en mi casa o estoy tal, hostia, y el tema de la vestimenta y tal nos lo hemos un poco olvidado, ¿no? Y esto yo creo que es importante yo creo que es clave ir a las oficinas, o sea, al cliente, vestirnos bien, ¿vale? Que y yo soy el primero que a veces se me olvida, y tenemos que recuperar ciertos aspectos que utilizamos antes en las ventas que se están perdiendo. Sí. Yo empecé en la primera empresa haciendo todo presencial. Estuve haciendo visitas 2, 3, 4 al día súper a full. Yo cacé poco porque me vieron como bastante potencial de closer al principio y pues, había gente llamando que me sacaba visitas, pero yo también conseguía de alguna forma, pero es verdad que al principio empecé poco, no cacé mucho, pero ostras, yo pasé de estar un año y pico haciendo visitas presenciales donde, hostia, casi mi fuerte era ese, o sea, era conectar con las personas, hacer la broma, o sea, saber cómo in situ eso, generar confianza, entender un problema, proponer soluciones y tal, y de ahí pasé a Globo, en ventas en Globo, todo online, como se hace en todas las scale-ups startups a día de hoy. Pero claro, para mí fue un palo gordísimo. Y yo recuerdo en la primera videollamada, para mí era rarísimo hacer un Zoom, o sea, hacer un Google Meet, entrar y decir, hostia, pero si no te puedo hacer así, o sea, que tampoco. Sí, No conectas te doy la menos, mano, conectas menos. se corta en 2 segundos, entonces la broma no. O sea, se congela a veces y la broma no te la sé hacer. Hostia, recuerdo que era. O sea, para mí fue un volver a empezar a hacerlo online. Y hay que volver al presencial, es verdad. Sí, sí. O sea, es que no tengo ninguna duda. Sobre todo para grandes cuentas, ¿eh? O sea, no Sí, para claro. una cuenta pequeña, Claro. etcétera, pues no sé si estás vendiendo un producto de 100 euros al mes a una pyme, tampoco hace falta ir hasta ahí, que es lo que yo vendo muchas veces pues a pymes, etcétera, y vamos a la calle y tal, pero ahora mínimo tienes que vender 500 o 1000 euros al mes para poder ir a presencial si lo tienes cerca de casa. Pero volviendo un poco a la parte de Hunter, ¿no? que hoy es lo que queremos hablar, ¿tú crees que porque el otro día escuché un podcast que hablaban de inteligencia artificial, las llamadas, ya realmente lo puede hacer una Agent AI. O sea, ¿tú crees que en breve vamos a ver Agents AI que llamen haciendo prospección comercial? Cuando yo hablo de prospección es prospección B2B. A un B2C puedo entender que pasará en muy breve, pero un B2B es, oye, llamar a un director financiero ofreciéndole una herramienta o un software para la gestión del día a día de su empresa, un RP, un software para las comisiones. ¿Tú crees que va a llegar en breve? Yo creo que en breve no. Yo creo que va a llegar, porque va a llegar todo en la IA, lo que nos imaginemos va a llegar. Pero en breve no. O sea, al menos a mí, o sea, yo he probado herramientas del estilo y me falta bastante, o sea, no tiene nada que ver con cómo lo hago yo o con cómo lo hace una persona que más o menos lo tiene cogido por la mano. O sea, la IA hasta ahora es muy buena automatizando cosas manuales masivas, pero haciendo cosas que requieren cierta cosa personalizada, precisa,
conversaciones humanas naturales, aún yo creo que no está al nivel. Ya, Creo pero yo. cuando tú llamas, o sea, tú llamas a un director de recursos humanos, o directora de financiera, Sí, o director de ventas para ofrecerle PayMe, ¿no? Y tú, pues hay un Pay, ¿no? Que es el tema de las comisiones. O sea, al final tú le preguntas, oye, ¿cómo gestionas las comisiones? sí. Y te dirá, oye, pues con Excel. Hostia, pues si lo tienes con Excel pierdes mucho tiempo, ¿no? Pues sí. Oye, ¿quieres un software como el nuestro? O sea, al final, O sea, cuando cierras una venta, una sí, pero reunión, hay 3 preguntas, tampoco hay... es que no está, o sea, las preguntas las hace, lo que no sabe entender es si esa persona ha tenido un buen día, cómo tratarla, si te contesta con alegría, cómo contestar al momento, si te contesta algo más a lo bajín y decirle, hostia, si escuchas ruido de fondo, estás reunido, te llamo en una hora que te va mejor. O sea, hay ciertas cosas que te salen solas porque llevas años haciéndolo y porque lo tienes mucho por la mano. La IA seguramente sería buena en un caso, por ejemplo, donde una empresa recibe miles de llamadas inbound, o sea, miles de inbounds y tiene que llamar a una persona para calificar, por ejemplo. O sea, tienes un montón de oportunidades, tienes que calificarlas para traerlas a la account executive. Eso es bueno porque es masivo y porque no requiere de una cosa humana real, porque ya está el interés generado. Pero en una llamada outbound fría real, tú tienes que eh, generar seguridad, generar buen rollo, no hacerle perder el tiempo si no tiene tiempo, que no te mande a la mierda. O sea, tienes tantas cosas que son humanas y que te adaptas al momento, o sea, que no es tan sencillo de tal, que no lo veo tan claro, la No verdad. sé, yo creo que en pocos años lo vamos a ver, ¿eh? Yo creo que sí, en pocos años sí, porque en pocos años vamos a empezar a ver de todo en inteligencia artificial, pero en pocos meses no. A ver, o sea, venta de software para pymes con precio medio, Claro, medio bajo, sí. No claro, sé, pues un pymes que compran un RP que vale 50 euros para generar facturas, me invento, pues ahí puede ser. Al final, oye, vas claro. llamando a gente que tiene empresitas o autónomos y necesita una herramienta, pues yo creo que ahí puede funcionar. A un CFO de momento aún no, pero yo creo que lo que va a pasar, y ahora te vas a reír, es que va a ser IA contra IA. Los CFOs, directores de recursos humanos, directores generales van a tener su IA para contestar, ¿no? Y ellos van a tener su IA para contestar y la van a decir, oye, mira, yo si me llaman gente de esta tipología, IA para contestar llamadas o para contestar mails, ¿eh? O sea, lo mismo, Sí, 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 sí. si yo ahora mismo necesito a lo mejor un RP de esta característica, porque tal, si alguien ofrece esto, oye, puedes hacer una reunión. Sí, sí, sí. Si pide tal, o sea, o sea, calificando un poco cómo ha de ser el RP, puedes aceptar la reunión o me lo pasas para que luego yo hable con él. Pero yo creo que va a haber un momento donde será IA contra IA, o sea, Sí, cada uno tendrá su agente personal y el agente que vende. yo creo que también es verdad, pero sí que es verdad que, o sea, cuando tú tienes como comprador, como director de una empresa CFO, por ejemplo, que compras cosas para herramientas, tienes unas necesidades mapeadas, tú le puedes decir a tu IA, hey, las soluciones que me lleguen del mercado en esta dirección, atiéndelas y ponme demos. Entonces, las IAs hablarán para entender que las necesidades del comprador son el producto que te vende el vendedor. Pero otra cosa es cuando hay una venta consultiva, donde muchas veces el prospect o sea, no sabe qué problema tiene y tú le estás no generando un problema nuevo, sino haciéndole entender que tiene un problema que no sabía que tenía. Ahí sí, o sea, cuando hay una parte consultiva humana de entender, de preguntar, de eso, de profundizar, me cuesta un poco más de creer. En tickets pequeños, empresas, o sea, mercados con empresas muy pequeñas, con muchos leads potenciales, ahí sí, como vimos el otro día el ejemplo de la startup esta que ha hecho como una herramienta que te hace la demo una IA y tú le dices a la IA, tú estás en un software y le dices a la IA, quiero que me enseñes la parte del módulo X. Ah, sí, sí, ¿qué preguntas tienes? Esto, y te lo contesta la IA. Hombre, pues lo que te digo, si yo tengo poco tiempo, es un ticket pequeño y la IA me lo sabe asesorar, yo como prospect, pues hago una demo con la IA, perfecto. Pero si yo soy, imagínate, o sea, director de una multinacional, tengo que entender esta estrategia, por dónde llevarla, tengo que entender si esta herramienta realmente me da un retorno. O sea, cuando hay un entendimiento consultivo, para mí es humano, aún. Llegará la IA, ¿eh? Pero no a corto plazo. Muy bien. Oye, hablando de hunters, que hemos estado hablando, ¿tú cómo crees que es la mejor manera de fichar a hunters? ¿O cómo seleccionas o los hunters? Poniéndolos a prueba, yo creo, porque al final los vendedores lo que tenemos es que sabemos vender y por tanto engañar mucho. Y en las entrevistas hay que ir con mucho cuidado en encontrarte fantasmas. De hecho,
hay más fantasmas o sea, de los vendedores hay más que sí que no. Entonces, bueno, al menos posiciones junior. Luego cuando te pones más senior, te profesionalizas, no tanto, ¿eh? Pero cuando empiezas con un chaval que no ha trabajado nunca, te va a vender que es la hostia, que sabe vender muy bien, que se va a organizar y que no sé qué, pues Bueno, pues si vende bien, si se vende bien es que sabe vender. sí, pero otra cosa es luego es la vida real y hacer 80 llamadas al día y saber gestionar las cosas negativas del día a día. Vender, o sea, saber hablar no es todo en la venta. Hay muchas más cosas. Entonces le pondría a prueba, simplemente. O sea, haríamos roleplays, intentaría ponerle, no sé, llamadas para que las hiciera, a cosas así. Sí, yo lo que veo y lo que estoy notando es que hay mucha movilidad, no sé decir de movilidad, pero que la gente cambia de trabajo muy rápidamente. Es verdad que en mi época, yo que soy de otra generación, pues mínimo estábamos 3 años para poder evolucionar, para poder progresar, pero ahora hoy en día la gente está 6 meses en un trabajo, se cansa por cualquier razón, se va a otro, se cansa, o sea, realmente Por eso. cuando ves un currículum de LinkedIn, muchas, sobre todo SDRs, hunters, gente que empezó como comercial, en 3 años a lo mejor han estado en 3 empresas. Claro. Y cuesta mucho luego decir, a ver, claro, haces la entrevista, te da resultados, bueno, luego tienes que revisar, bueno, pues pedir referencias, Exacto. pero realmente cuesta mucho que alguien que está en 3 empresas en 3 años, o en 4 o 5 en 3 años, porque a veces son 6 meses, claro, para mí una persona que ha estado 6 meses en un sitio, 6 meses en otro, 6 meses en otro, es que no ha pasado el periodo de prueba, Exacto. ¿no? Pero es verdad que lo encuentras mucho en la parte de ventas y a veces yo pienso, hostia, si una persona ha tenido esta evolución, no en su carrera profesional, es que a lo mejor no es un buen vendedor, o no es un buen hunter, no es un buen SDR, y tendrá que a lo mejor irse a otro departamento, que puede ser Customer Success, etcétera, Sí. que es una parte también que hablaremos más adelante, pero Customer Success, que yo ahora soy casi más de fidelizar que de huntear hoy en día, pero requiere también unos skills muy técnicos, por ejemplo el Customer Success, porque hay que conocer el producto. Sí. Pero donde voy es hunters con mucho cambio de trabajo, etcétera, me cuesta realmente no sé, avanzar con este tipo de candidato. Para mí han de tener mínimo un año mínimo en cada sitio, Sí, sí, sí. que puedes pasar 6 meses en un sitio porque ha habido un problema, pero un año o 2 años para poder realmente ver que esta persona ha tenido un trabajo un poco consolidado. Sí. Pienso igual. Y hunters y no hunters, de cualquier posición, cuando han rotado mucho, o sea, den tus dudas, simplemente. Y el reto es cuando es un primer trabajo para ellos. Ahí es complicadísimo saber si esa persona valdrá o no. Y es delicado. Sí, 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 sí. Yo quería hablar de otro tema. A nivel de esto, de Hunters. Hemos hablado mucho de cómo generar oportunidades, cómo tener esa ambición, esa energía, que eso el Hunter Old School, que tan importante es aún hoy. Pero yo me estoy encontrando con figuras de SDRs muy modernos, muy conectados a la misión de la compañía, al head of sales, al equipo. O sea, realmente, o sea, no tan perfil mercenario el típico tío de toda la vida de, hostia, como están relaciones públicas, genera relaciones, genera oportunidades, sino tengo eso, pero también tengo que tener o sea, conexión con mi producto, entender bien mi producto, porque luego efectivamente se valora mucho que las oportunidades que tú Sí. abras, luego se cierren Sí, y sí, luego sí. se mantengan y no solo pienses en ti. ¿Qué tan importante crees que es eso? ¿Cómo y verdaderamente qué pones en la balanza como para un hunter que es más importante? ¿Tener la parte de relaciones públicas y ser un tío o sea, que genera y que le sale solo caer bien? ¿O realmente estar conectado con el proyecto y ser una persona de futuro? A ver, conectar con el proyecto y persona futuro siempre es clave en cada posición o candidato que fiches. Lo digo por, o sea, idea de externalizar hunters. O sea, ¿qué Es pensamos que de eso? externalizar hunters cuesta mucho. A mí siempre me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque no conocen el producto, porque Exacto. no conectan bien con el interlocutor, porque no saben vender el producto, etc. Yo tampoco pido que sean súper técnicos. ¿Vale? Sí que me pasó una vez, tenía SDRs o hunters que más o menos entendían el producto, pero luego no sabían explicar. Y estaban 1 minuto y medio para explicarlo. Y hablan de muchas cosas. Y al final es, en una frase tienes que explicarlo, ¿vale? O sea, han de saber un mínimo de producto, pero sobre todo han de saber explicar, ¿vale? Si tú tienes un software para la gestión de, le invento, de personal trainers, para que tenga una herramienta con una agenda, etcétera, pues una frase tienes que explicar, vendo un software para que tu Hacemos personal esto. trainer puedas digitalizar todo este proceso. Exacto. Pues tú empiezas a hablar de cosas y arriba, abajo y tal, no, y yo lo he visto, SDRs que hablan mucho, no, es que tienes que hablar poco, preguntar, escuchar, habla poco, preguntar, escuchar, pero en de saber un Porque mínimo de pocas veces producto. te hacen preguntas en la llamada.
No, has de Es ser más tú. en la demo. Has de ser tú. Y en la demo ya pasa el closer o el que Exacto. sabe de, Que sabe el de que sabe de producto, producto. tiene que saber. Pero tú has de ser el mínimo, has de tener compromiso con la empresa y has de saber vender. Luego al final es como todo. No puedes ser un 100% en todo, pero si tienes buenas relaciones públicas, como tú decías, y hablas bien, sabes algo de producto y comunicas bien, y luego la eficiencia, organización, resistencia a fracaso, ¿no? Pues que lo tienes todo. Pero es de ser, yo siempre digo, es mejor tener un 80% de todo que no un 100 de algo y un 0 de otro. Exacto, Porque sí. has de ser bueno en todo. Sí, sí, sí. Es complejo, ¿eh? Ahora que o sea, lo vamos hablando, me vas explicando y es que realmente no es tan fácil ser SDR ni, o sea, No, no, es la posición más, para mí, más difícil que sí, 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 existe. sí. Y es la más dura. Y es normalmente al menos a nivel sueldo base, es la peor pagada, Sí. que es bastante injusto. Aunque yo conozco SDRs senior que llevan años y años y años y sí tienen solo SDRs y se ganan muy, muy bien la vida también. Sí, cuando ya vas más a enterprise, a producto más que es muy caro, etcétera, sí que te puedes ganar muy bien la vida y puedes mantener muchos años en Muchos este sector. se vuelven autónomos, muchos. Porque o tienen una red de contactos que luego venden a cada cliente suyo para ahí. Conozco al director de recursos humanos de no sé qué, te lo presento. O venden su metodología y sus servicios freelance. Sí, sí. A mí nunca me ha molado, la verdad, externalizar tampoco. Experiencias no han sido del todo buenas, seguro que hay gente que lo hace bien, o sea, no es Para por... abrir mercado a veces va bien, si tienes que entrar en un país que no conoces, Claro, fichar a exacto. alguien que te empieza a presentar gente, que te empieza a pasar contactos, Exacto. puede funcionar a veces. Puede ser alguien profesional, Sí. fichar un SDR por el coste, porque es muy bajo, para que te abra un mercado, etcétera, es muy difícil. Y en startups early stage, yo creo que el SDR, parte del beneficio que tienes tú, el retorno que te da, no es tanto generar oportunidades directamente, porque al principio estás validando ideas, estás, eso, pues pre-product market fit, no puedes escalar nada del todo, replicarlo realmente ni expandirte, es entender bien el producto, el mercado, empezar a vender y tal. Creo que ese SDR, si es in-house y realmente está conectado con la casa, el hecho de que sea in-house y que esté todo el día hablando con mercado, hostia, a ti te da Sí, sí. feedback de mercado constante. Sí, sí. Hostia, no me paran de hablar sobre este tipo de funcionalidades. No entienden el pitch. Hostia, y esto que te da, a ti como CEO también o como Head of Sales, hostia, vas adaptando todo y es... O sea, hacer outbound al principio es lo más inteligente para adaptarte lo más rápido al product market fit que puedas. O sea, al Sí, sí. mercado que tú tengas y a la visión que tengas. Por eso es importante que sea in-house. Porque Sí, al final, sí. si es fuera de casa... Yo tuve una experiencia en Grupalia donde teníamos a los comerciales, llamamos, que iban a los restaurantes, centros de belleza, etcétera, para cerrar acuerdos, pero en un momento dado pusimos un call center externo para cerrarles las reuniones, ¿no? Y hacerles la ruta, ¿no? Pero un desastre, porque la ruta que les hacían era pues por las 10 de la mañana en un barrio y a las 11 en otro barrio, los restaurantes no estaban calificados, no eran target, etcétera, y es muy difícil porque además estamos empezando, ya nos costaba a nosotros porque es un producto nuevo, etcétera, como hacerlo con una empresa externa. O sea, si nos cuesta a nosotros, ¿cómo le va? O sea, que es una empresa externa que tampoco puedes hablar con los comerciales directamente porque tienes que pasar por un filtro que es el jefe del call center, ¿no? O sea, donde voy es que o tienes un producto muy maduro que ya conoces y lo puedes a lo mejor externalizar un call center porque es maduro, los procesos, etcétera, pero si estás empezando, sí o sí tienes que empezar con un equipo propio, ¿vale? Que, bueno, pues te saldrá caro porque tienes que fichar a gente, etcétera, pero los formarás y, como tú dices, hay mucho más conexión con la empresa y con el producto. Sí. Y para mí, el CEO también ha de jantear al Ah, principio. no, siempre, Sin siempre, duda, sin duda. siempre. O sea, se sabe meter al barro a tope. Uno de los CEOs o co-founders en la startup siempre tiene que vender, Sí. ¿vale? Y lo bueno es que hay muchos co-founders técnicos, si son técnicos también y son co-founders porque les gusta estar con el cliente. Nosotros tenemos la suerte que tenemos un co-founder técnico, pero que también le gusta estar con el cliente, hablar con él, hacer demos, aprender y realmente pues su satisfacción es cuando resuelve algo del cliente y el cliente está contento. Esto es clave. Un día que hablemos, si quieres, de cómo, por ejemplo, vender o sea, desde la parte técnica, desde cómo entender, una vez ya la preventa está hecha, necesidades o sea, cómo realmente hacer un buen, eso, o sea, necesidades, producto, fit, digamos. Traemos a Albert. Claro, invitaremos a Albert y que nos Exacto. explica cómo lo gestiona. Porque es un crack, nosotros, hostia, tenemos retos por todos lados, esto al final, pero y estamos aprendiendo constantemente, pero algo que sí nos está dando más o menos bien es cuando vendemos. Ahí ya damos un servicio cojonudo y ahí ya fidelizamos muy bien al ver
en gran parte. Sí. Es el... Sí. un poco Sí, vamos a hablar de, el que lo lleva. la venta más de fidelización, de onboarding, etc. Y un día de Realver estaría guay, así que lo haremos. Muy bien. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.